Todos tienen una idea. Todos tienen un sueño que los desvela. Todos tienen un proyecto dando vuelta en la cabeza. Pero muy pocos son los que se atreven a emprender y hacer que las cosas pasen. Pon esa idea en acción. Concreta ese sueño dormido. Saca ese proyecto a la luz. Porque en nuestra universidad encontrarás las respuestas para mejorar la vida de las personas. El mundo necesita espíritus emprendedores. Despierta tu espíritu emprendedor. Ciencias, humanidades, artes. Admisión 2019. Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Muy buenas, buenísimas tardes, estimados alumnos y alumnas de puntajenacional.cl. Hoy estamos en una de las clases finales de nuestro módulo lectivo de química. Nos queda esta clase y dos más aproximadamente, creo. Entonces ya vamos a estar terminando este módulo lectivo. Cada vez va quedando menos tiempo para la PSU. Así que quiero aprovechar, además de motivarlos, de decirles que estas son las últimas clases. Así que hay que enfocarnos, empezar a hacer los resúmenes, empezar a utilizar esta información ya como lo último que vamos a tener que ir aprendiendo, esperando obviamente que lo anterior ya esté aprendido. Hoy tenemos el tema de polímeros. En nuestra clase anterior yo les había dicho que nos quedó pendiente un poquito el tema de celdas galvánicas. Era nuestra clase de óxido reducción que yo pretendo retomar en una clase recuperativa. Y de eso es lo que les quiero hablar hoy. Quiero avisarles o pedirles en realidad que estén muy atentos a las clases recuperativas que se van a subir, porque tenemos varias pendientes, partiendo por la de la próxima semana que se suspendió. Hoy entonces veremos polímeros. Nos queda pendiente las celdas galvánicas y una colita de óxido de reducción. Les quiero agradecer a don Sebastián, que siempre me avisa si que se escucha bien. Muchas gracias. Y doña Francisca, que pregunta cuándo terminan las clases. Las clases de química van a terminar en la próxima semana probablemente, pero incluyendo las recuperativas. Después vamos a hacer unas clases resúmenes muy cortitas, una o dos clases resúmenes antes de la PSU. Y si está viendo biología también, le digo que biología se va a demorar un poco más porque es más materia. Dicho eso, vamos a entrar en los polímeros. Los polímeros son unas sustancias que, como dice su nombre, es poli, es decir, que se forman por muchos, poli, recuerda que significa muchos, o más de uno al menos, y meros, que vienen siendo como esta unidad fundamental. Es decir, que los polímeros son una gran molécula que es una repetición de una molécula más pequeña. ¿Ya? La molécula pequeña que se va a repetir se va a llamar monómero. Recuerden que mono significa uno solo. Entonces, si yo separo una sola de estas moléculas pequeñas, voy a estar enfrente a un monómero. Si por alguna razón se me llegan a unir dos monómeros, voy a tener un dímero. Si se unen tres, voy a tener un trímero, 4 tetrámeros y así sucesivamente. Pero cuando yo tenga muchas, ya decenas o centenares, voy a tener un polímero, porque me va a ser imposible encontrarle un nombre a un número tan grande. Y, voy a correrme un poco, la forma en la cual se representa, tanto en la PSU como en química en general, los polímeros es hacer referencia a la estructura solamente de la unidad fundamental. El monómero, esto, ponerlo en un paréntesis y poner un numerito abajo que represente cuántas veces se repite. Es decir, que como esto es una repetición, no es necesario escribir la molécula entera, recuerda que son moléculas muy largas, sino que se escribe la unidad que se va a repetir y se escribe la cantidad de veces que se repite. Entonces, esas representaciones que están por aquí, donde está este N en la imagen de arriba, significa que esta parte se repite N veces. ¿Ya? Y eso termina dando una molécula que es bastante grande. Hay muchos polímeros que los vamos a ver más adelante. Los polímeros es una materia que entra en la PSU, claro que sí, que en las últimas dos PSU ha tenido como 2 o 3 preguntas, es decir, que les recomiendo echar mano a esta materia porque si están dando el electivo de química les va a salir por lo menos 1 o 2 preguntas, ¿ya? Y son preguntas que según mi apreciación subjetiva no son tan difíciles, ¿ya? Entonces hay que poner atención a los polímeros. ¿Cómo clasificamos los polímeros? Podemos clasificarlos de acuerdo a su origen, como polímeros naturales, es decir, que lo forma la naturaleza. Por ejemplo, la celulosa es un polímero natural. Polímeros semisintéticos, que son polímeros que la naturaleza nos entrega, pero sufren ciertas modificaciones
para modificaciones artificiales para poder obtener el polímero tal como necesitamos utilizarlo. Por ejemplo, el caucho. El caucho sale de un árbol, pero se modifica, se lleva a cabo un proceso y con eso se obtiene el caucho tal como lo conocemos. Y el último caso es un polímero sintético en el cual el monómero se obtiene, se polimeriza, es decir, se logra como pegar a partir de un proceso que es completamente artificial. ¿Ya? Los polímeros sintéticos se utilizan de esta forma. Los polímeros semisintéticos son aquellos que no son completamente artificiales y los naturales son aquellos que los utilizamos directamente sacados de la naturaleza. Otra clasificación, que no es la misma, ¿ya? Es otro tipo de clasificación, es de acuerdo a su carácter químico. Ya hemos hablado un poquito de lo que es química orgánica, ¿cierto? ¿A qué obedece el concepto de química orgánica? Los polímeros orgánicos, dicho de la misma forma, son aquellos que dependen de las cadenas de carbono. En este caso, largas cadenas de carbono, porque recuerden que los polímeros son bastante largos. Dentro de los polímeros orgánicos se encuentran los plásticos. Eso es muy importante porque la definición de orgánico, recuerden que antiguamente se recurría a orgánico como a algo natural. Y los plásticos, que no son para nada naturales, sí son polímeros orgánicos porque ellos dependen del carbono. Su estructura se basa en el carbono, ¿ya? Y los polímeros inorgánicos son aquellos que no se obtienen a partir del carbono, como por ejemplo los que se forman de fósforo o de silicio. Todas estas clasificaciones nos obligan a ocupar un poco la memoria, recuérdenlo, pero les recomiendo utilizarla en este tema si van a dar la prueba de electivo, porque les va a aparecer más de una pregunta y yo creo que no es tan difícil. También se pueden clasificar de acuerdo a su estructura. Polímeros lineales, que como dice su nombre, son repeticiones que van una detrás de otra en una fila y así se obtienen cadenas lineales. Polímeros ramificados, en los cuales, si bien se ponen una tras de otra, también esas cadenas se van entrecruzando y se obtienen ramificaciones. Pero, y quizás no fue la palabra indicada la que usé recién, los entrecruzados son aquellos donde se arman redes, ¿ya? De estos monómeros que se van asociando. Lo que les quería decir también, que lo olvidé decir un poquito antes, que cuando nosotros agarramos el monómero y lo vamos pegando uno y otro y uno y otro, eso se llama polimerización. Es decir, que a partir de eso se forma este polímero. Las reacciones de polimerización son aquellas en las cuales se va pegando o se va uniendo un polímero con otro para obtener una molécula bastante larga. Un monómero, perdón, dije. Debería haber dicho monómero. También existen otras clasificaciones, como por ejemplo la de homopolímero o copolímero. Recuerden que homo significa igual, es decir, que los homopolímeros están formados por solo un tipo de monómero, que son todos iguales, y los copolímeros están formados por dos o más tipos de monómeros. Esa es una clasificación. Y otra clasificación es de acuerdo a sus propiedades físicas, los termoplásticos, aquellos que al aumentar la temperatura son capaces de cambiar su forma, los termorrígidos, que una vez que se moldean, a pesar de la temperatura, mantienen su forma, los polímeros, que son fibras, que van a tener forma de hilos, y los elastómeros, que son aquellos que luego de haber sufrido una deformación van a recuperar su forma original. Las palabras, es decir, la palabra elastómero obedece a elástico, ¿cierto? Elástico es aquella sustancia que luego de deformarse vuelve a su forma. Termoplástico significa que se puede moldear con temperatura y termorrígido significa que es rígido, que no se puede moldear pese a la temperatura. Con esto, entendiendo la división de las palabras, nos podemos hacer una idea de estos conceptos y su significado para no ocupar la memoria. Vale Cornejo, ahí hace una pregunta muy interesante, es si esto entra en común o no. Esto es, en teoría, un contenido de electivo. El tema es que sí nos pasamos a llevar con los contenidos de común. Por ejemplo, cuando veamos los polímeros naturales, que son las proteínas, los ácidos nucleicos, los carbohidratos, esos sí se toman en el módulo común. Los mencionamos sí en química orgánica. Tipos de polimerización. Las reacciones de polimerización son aquellas en las cuales se van a ir pegando o uniendo estos monómeros para generar un polímero.
Las principales son adición y condensación. Son, en el fondo, ambas comparten esta idea de que vamos a ir pegando monómeros, pero tienen una diferencia que es muy particular, que espero que noten y que aprendan, porque es un tópico recurrente en la PSU. Las reacciones de polimerización de adición son aquellas donde se juntan los monómeros y no se pierde absolutamente nada entre medio. ¿Por qué? Porque lo que se rompe para generar este espacio, para generar esta unión, es una insaturación. Es decir, que a partir de un doble enlace que se rompe, se genera este espacio para armar un nuevo enlace entre dos monómeros que antes no estaban unidos. Mientras que las reacciones de condensación son aquellas donde al unirse los monómeros sí se pierde una molécula más pequeña, generalmente, no siempre, pero generalmente es una molécula de agua y se va a perder en los extremos donde en el fondo va a ocurrir la unión. ¿Ya? Es como que se le sale un pedacito que deja una vacante y ahí se le sale el otro pedacito en el otro extremo al monómero que viene y ahí queda la unión para poder pegar este asunto. Stephanie García me dice si nos puede hacer una pregunta de química al terminar en la clase. Stephanie, veamos si nos alcanza el tiempo. Si no, mi correo es mi nombre, eduardo.benavides@ogr.cl. Ya, se lo puedo dar aquí en el chat, si alguien lo quiere anotar, las personas que están conectadas. Denme un segundo. Perdónenme la interrupción. Anótelo. Ahí está, para que me pueda contactar en caso que no tengamos tiempo. Probablemente pase eso. Entonces, esos son los dos tipos principales de reacciones de polimerización, de adición y de condensación. Otros tipos de reacciones de polimerización son aquellas que son polimerizaciones catiónicas, que obedecen a estas características que yo prefiero que ustedes manejen, quizás si lo quieren de memoria, pero también se pueden apoyar en la imagen para entender lo que está pasando. La reacción se inicia por un protón, y como al ser un protón, al tener carga positiva, va a ser un electrófilo. Recuerden los contenidos de química orgánica, de reactividad en química orgánica que vimos en el común. Y este protón proviene de un ácido. Recuerden que los ácidos son las sustancias que liberan estos protones. El crecimiento de la cadena se produce en torno a un carbocatión. Básicamente es este carbocatión que está aquí. Es un carbono con carga positiva. Y este carbocatión va a ir siempre alojando este nuevo espacio para ir polimerizando e ir pegando más unidades. El crecimiento de esta cadena se detiene por el nucleófilo proveniente del ácido. ¿Ya? Espero que eso lo manejen así como está, tal cual. No se hagan muchos más problemas con la parte química. Y otro tipo de reacción que es muy particular también es la reacción radicalaria. Yo creo hasta ahora que no hemos visto radicales. Nosotros hasta ahora, no sé si lo han pensado, pero siempre que hemos visto enlaces que se rompen, siempre la ruptura se lleva dos electrones para un lado y deja el otro lado sin electrones, formando átomos cargados, ya sean aniones o protones. Hasta el día de hoy, en todos los temas que hemos visto, nunca hemos visto que al romper un enlace se genere o se lleve a cabo un electrón para cada lado, porque eso no suele pasar. Cuando una sustancia tiene un electrón en un orbital, esa sustancia se llama radical y es muy, pero muy inestable. Entonces lo que ocurre es que esa sustancia que se llama radical, que es inestable, va a buscar cualquier cosa para reaccionar y va a ir generando, cuando reacciones más radicales, y se obtienen cadenas radicalarias o reacciones que en el fondo cuesta mucho que terminen. ¿Cómo se llama ese rompimiento de un enlace que lleva un electrón para un lado y uno para otro? Se llama ruptura homolítica. Nosotros hasta ahora habíamos visto solo rupturas heterolíticas. Entonces, cuando se genere un radical, va a ser producto de una ruptura homolítica, y este radical puede perfectamente ir polimerizando o uniéndose a otras moléculas e ir traspasando esta idea del radical. Entonces, el crecimiento de la molécula se produce en torno al radical. El crecimiento de esta molécula es detenido por... eso está mal. ¿Ya? Es detenido por el mismo radical. Ya, esas fueron las reacciones de los tipos de polimerizaciones que existen. Ahora, hablemos de las clasificaciones o hablemos un poquito de
hablemos un poquito de los polímeros sintéticos. Los polímeros, estos que están aquí, nosotros acostumbramos a verlos dentro de nuestra vida cotidiana. Sin embargo, son un descubrimiento científico cuando en el fondo se logró tener esta capacidad de sintetizar polímeros de forma artificial. Todos los plásticos que conocemos son polímeros artificiales y los más notables que hemos visto son el nylon, la baquelita, el PVC y todos los plásticos que conocemos habitualmente. Si bien existen campañas para eliminar el plástico, por ejemplo, la verdad es que nosotros todavía estamos muy lejos de eso. Nuestra vida se ha basado en la utilización de sustancias derivadas del plástico, que son todas aquellas son polímeros sintéticos. Por ahí Francisca pregunta, ¿qué tipo de sustancias se forman por polimerización radicalaria? La verdad, sinceramente, no lo sé. No tengo ningún ejemplo en mi mente hasta ahora de una sustancia que se forme por polimerización radicalaria. No tengo un ejemplo, ¿ya? Se lo debo, lo reconozco. Muchos descubrimientos de estos fueron accidentales, ¿ya? Luego de experimentar o de estar jugando con algún monómero, se encontraron la forma de ir uniendo y cambiar las propiedades de la sustancia. Por ejemplo, el nylon, las bolsas que ocupamos son de nylon, por ejemplo. El nylon se obtiene a partir de una reacción en la cual puedo mezclar perfectamente en un vaso líquidos, sustancias que son líquidas o acuosas o que no son sólidas, y después de llevar a cabo la polimerización va a generar una capa que tiene estas características del nylon, que yo la puedo ir extrayendo y generando nylon a partir de cosas que no tenían esa propiedad. Entonces, ese procedimiento se ha llevado a cabo en la industria, se ha utilizado mucho para poder proveernos de todo el nylon que nosotros ocupamos hasta el día de hoy. No sé si han visto esta simbología. En el fondo, a partir de distintas sustancias que son polímeros sintéticos, se designó estos numeritos que están aquí, principalmente por fines de reciclaje. Este monito significa reciclaje y casi siempre en los plásticos está este monito y adentro hay un número que nos dice o nos indica la sustancia específica que es la que está formando este material. ¿Ya? ¿Con qué? ¿Con qué fin? Para que podamos reciclarlos, para que podamos juntar un mismo material en distintos lugares, así reciclar y obtener, poder reutilizar, este material. Hay bastantes ejemplos de los cuales yo puedo destacar aquí, por ejemplo, el poliestireno que está en el 6, que es la pluma BIT. El 7, que obedece a todos los que no son los anteriores. Es decir, que ahí es cuando no estamos hablando de ninguno de estos 6, le ponemos el número 7. Y aquí hay distintos polímeros que yo no les recomiendo que se lo aprendan de memoria, a menos que tengan la curiosidad, pero para que ustedes sepan lo que significa en el fondo ese numerito y esta nomenclatura que está aquí. El caucho. El caucho es un ejemplo muy particular porque nos da a entender básicamente qué es un polímero semisintético. El caucho es de gran utilidad en la actualidad porque se ocupa, por ejemplo, para los neumáticos. Por ejemplo, se ocupa para muchas cosas más. Se obtiene de un árbol que aquí no existe, que se llama Hevea brasilenis, porque crecía o es originario de Brasil. Hay un tema histórico para el que le interesa la historia. Hay un tema con respecto al caucho que es muy, pero muy interesante. El caucho se daba solo en Brasil, era una planta endémica que además estaba protegida, pero unos ingleses un poco ambiciosos se robaron unas semillas que era ilegal hacerlo, se las llevaron a África y las plantaron en África aun cuando no crecían naturalmente ahí. Y en África, como la esclavitud seguía siendo legal, ellos hicieron todo el negocio del caucho y además de perjudicar mucho a los brasileños, también armaron una industria que fue bastante perjudicial, por decirlo menos, para las personas que, por ejemplo, de la República del Congo. Esas historias son muy interesantes y se las recomiendo. Revisitarlas al que tenga curiosidad. El caucho es un polímero cuyo monómero es el isopreno. Es decir, que este isopreno se va a ir repitiendo un montón de veces y va a dar esta sustancia. Pero esta sustancia, que es el caucho, imagínense un neumático, naturalmente no se ve como este neumático. El caucho es blanco y es de esta forma. A pesar de sus buenas propiedades, el caucho natural, ante cambios de temperatura, cambia también su rigidez. Se endurece con el frío, pero se ablanda con el calor.
¿Qué quiere decir esto? Que para los usos que nosotros tenemos hoy para el caucho, no nos aplica demasiado. Nuestros neumáticos, si hiciera calor, se ablandarían, se derretirían, por decirlo de una forma, y eso no nos serviría. ¿Qué es lo que ocurre? Hasta aquí estamos con caucho natural, que es el que tiene estas características, pero el científico Charles Goodyear, no sé si les suena ese apellido, descubrió que al calentar el caucho en presencia de azufre, cambiaban sus propiedades. Primero se ponía negro, pero además mantenía esta dureza y perdía la viscosidad. Es decir, que dejaba de ser este líquido medio viscoso y se transformaba en esto que nosotros conocemos hasta el día de hoy y que nos da origen a este material que forma los neumáticos. Y este proceso se llama vulcanización. No sé si esas palabras también les suenan. Vulcanización es donde nosotros llevamos los autos para poder cambiarles los neumáticos, pero el proceso de vulcanización, desde el punto de vista químico, corresponde en modificar este polímero natural, que es el caucho, para transformarlo en esto de aquí que usamos normalmente. Y Goodyear es una de las marcas, no quiero hacer auspicio, pero es una de las marcas más famosas de neumáticos hasta el día de hoy, porque fue Charles Goodyear quien inventó este proceso. Una vez que el caucho es vulcanizado, el nuevo caucho se conoce como caucho sintético, que es el que utilizamos. Y aquí está un poquito lo que yo les decía, que es originario de América, donde los nativos descubrieron sus propiedades, llegando a utilizarlo para crear pelotas con las cuales practicaban deportes que eran de las civilizaciones originarias que vivían acá. Posteriormente, como ya les dije, se lo llevaron los ingleses a África de forma ilegal y empezaron a explotar este producto en África. Hablemos de polímeros naturales ahora. Recién hablamos primero de los sintéticos, los plásticos, hablamos después de los semisintéticos, como el caucho, y ahora hablemos de los naturales. Ya hemos hablado un poco de esto en química orgánica y me imagino que las personas que todos aquí van a dar el módulo común de biología, deberían tener claro qué es una proteína. Una proteína es un polímero, pero es un polímero natural que se forma de aminoácidos. El monómero de este polímero se llama aminoácido. Y existen, por lo menos en el cuerpo, para los seres vivos, existen 20 aminoácidos. Es decir, que esto es un copolímero. No tenemos un solo tipo de monómero. ¿Ya? Espero que ya estén asociando estos conceptos. Las propiedades de los aminoácidos están dadas por la cadena radical de carbonos que va a ser variable. Es decir, tiene un sector de esta molécula que es variable. ¿Ya? Por eso son copolímeros, porque no tenemos el mismo aminoácido repetido siempre, tenemos variaciones. Entonces, entre el enlace de dos aminoácidos se forma este enlace peptídico. Recordemos que un aminoácido es una sustancia que tiene un carbono central y a un lado tiene un grupo amino y al otro lado tiene un ácido carboxílico. Cuando se une un aminoácido con otro, se une un grupo amino con el grupo carboxilo del aminoácido siguiente y esa es una reacción de condensación donde se libera una molécula de agua. ¿Ya? Ahí en verde está la unión. Si se dan cuenta, este ácido carboxílico que está aquí, está este CO, que es lo que quedó del ácido carboxílico, porque si no estuviera unido, aquí habría un OH. Y lo mismo con este amino, si no estuviera unido, si este enlace no estuviera, aquí tendría que haber un hidrógeno más. ¿Ya? Por ahí Scarlett pregunta que no entiende el concepto de copolímero. El copolímero era cuando un polímero se formaba por más de un tipo de monómero. El homopolímero es aquel donde yo tengo un solo tipo de monómero y lo voy repitiendo muchas veces. Con un solo monómero yo repito muchas veces. Pero a veces puede existir combinaciones de más de un monómero. Entonces eso es un copolímero. Por ejemplo, las proteínas, donde no tenemos el mismo monómero o el mismo aminoácido, en este caso, repitiéndose siempre. Podemos tener distintos tipos y con eso armar una molécula pero muy grande. ¿Ya? Recuerden entonces que en este enlace peptídico se libera agua porque es una reacción de condensación. Las proteínas, como ustedes ya saben, o lo hemos visto en muchos otros lados, tienen estructura primaria, que es esta forma lineal. También tiene una estructura secundaria que corresponde entre las asociaciones que hay entre estas estructuras lineales, principalmente por puentes de hidrógeno. No voy a mencionar mucho más de esto, que son los tipos clásicos de estructuras secundarias, hélice alfa y lámina beta, porque la hemos visto en otro lado. También existen estructuras terciarias,
¿Por qué? Porque estas hebras se unen y forman estructuras tridimensionales. Y la última, que es la estructura cuaternaria, donde más de una subunidad se une y se termina asociando. El típico ejemplo es esa molécula que está ahí en la hemoglobina. Las proteínas son moléculas que tienen una característica que dependen de muchos factores para mantenerse de forma íntegra. Cuando, por ejemplo, nosotros cambiamos el pH, la temperatura o la exponemos a radiación o la sometemos a cambios mecánicos o cambios de solvente, lo que ocurre es que esta estructura terciaria que hablábamos, la estructura tridimensional, se rompe y se pierde la función de la proteína. Por ello, los sistemas vivos siempre van a tener que cuidar el pH y la temperatura, y el cuerpo humano principalmente tiene rangos muy estrechos de pH y temperatura para funcionar. Estoy hablando un poquito de biología, pero recuerden que esto se une también a veces. Hay distintos tipos de polímeros, que en este caso son las proteínas, y varían. Una clasificación posible es su forma. Las proteínas globulares son aquellas que, una vez que se enrolla esta proteína, este polímero gigante que es una hebra, se enrolla, se obtiene eso que se ve ahí, que es una proteína globular, que tiene una forma esférica. Y por otro lado tenemos una proteínas de tipo fibroso, en la cual se forman estas fibras o láminas a partir del polímero. Por ejemplo, ahí están las fibras que están presentes en la contracción muscular. Otro tipo de polímero natural, que no tiene, está relacionado por ser también parte de la célula, pero que es un tipo de polímero distinto a las proteínas, son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son aquellos que forman, por ejemplo, el ADN. No es el único caso, también puede ser el ARN. La unidad fundamental o el monómero de este polímero, que es el ácido nucleico, se llama nucleótido. Y estos nucleótidos están formados por una pentosa, casi siempre ribosa o desoxirribosa, en el caso del ARN y ADN respectivamente, un grupo fosfato y una base nitrogenada. En este caso, la base nitrogenada puede cambiar y yo puedo, para el ADN, tener 4 tipos de base nitrogenada, por lo cual yo voy a tener 4 tipos de nucleótidos distintos. Es decir, que también estamos hablando de un copolímero, donde no vamos a repetir siempre el mismo. De hecho, al tener estos 4 tipos de nucleótidos, se puede hacer combinaciones y escribir un código, que básicamente es el código genético. Por lo mismo, el ADN sirve de molde o del banco de información para poder establecer, en el fondo, las coordenadas o el mapa de las proteínas que cada célula va a sintetizar. Hasta ahí llegamos. Por ahí pregunta Scarlett si una vez que se denaturaliza la proteína no se puede volver a naturalizar. Depende del tipo de ruptura. Por ejemplo, si se rompen puentes de hidrógeno, sí se puede volver a renaturalizar, ¿cierto? Pero muchas veces lo que estabiliza la estructura terciaria son puentes disulfuro, por ejemplo. Recuerden que habían ciertos aminoácidos que tenían azufre. La cisteína era aquel que formaba puentes disulfuro entre cisteínas, por lo cual, al romper este puente disulfuro, esto sí es irreversible. Es decir, para responderle bien, depende del tipo de ruptura que haya en esta estructura terciaria para poder ver si es que se puede o no renaturalizar, ¿cierto? Por ejemplo, el huevo, cuando yo cocino un huevo, lo que estoy haciendo es denaturalizar las proteínas, por eso esto que era transparente se pone blanco, y eso es irreversible, porque se están rompiendo los puentes disulfuro en ese caso, y eso no se puede volver al regresar a como estaba antes. Pero si no se rompe el puente de disulfuro y se rompen solamente las interacciones que hay entre los distintos aminoácidos, sí se puede volver a unir. A lo mejor la respuesta no le gustó mucho porque no es muy concreta, pero la verdad es que depende del tipo de ruptura. Vamos con la pregunta desafío de la Universidad Mayor. Respecto a la polimerización por adición y por condensación, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? A. En una polimerización por adición, 2 moléculas se unen para formar una molécula más grande, eliminando una molécula de baja masa molar. B. La polimerización por condensación genera subproductos, mientras que la polimerización por adición no. C. En la polimerización por condensación, el monómero pasa a formar parte del polímero sin pérdida de átomos. D. En la polimerización por condensación se emplean iniciadores que actúan como generadores de radicales libres. E.
La mayoría de los polímeros por adición son copolímeros. Voy a esperar si me llega alguna respuesta. Les doy un segundillo para eso. Espero que la respuesta que le di a Scarlett haya sido satisfactoria, aun cuando la respuesta es que depende. A los alumnos nunca les gusta esa respuesta, depende. ¿Ya? Polimerización por adición es aquella que no genera un residuo o un subproducto. ¿Ya? Simplemente se unen dos moléculas y se unen perfectamente. Normalmente se recurre a la ruptura de un doble enlace presente en ellas, mientras que en la condensación, ahí sí se obtiene un subproducto o se elimina una molécula más pequeña. Entonces, la A dice que la polimerización por adición, dos moléculas se unen para formar una molécula más grande, eliminando una molécula de baja masa molecular. No, esa es la definición de hecho de condensación. La B, la polimerización por condensación genera subproductos, mientras que la polimerización por adición no. Ahí sí. La mayoría me dijo B. Efectivamente, esa es la definición. Esta pregunta es de un modelo de ENRE oficial, igual como todas las que vamos a ver acá. Así que, para que me crean que en la PSU de verdad se recurre a este tipo de preguntas. C, en la polimerización por condensación, el monómero pasa a formar parte del polímero, sin pérdida de átomos. No, de hecho eso es una adición. En la polimerización por condensación se emplean iniciadores que actúan como generadores de radicales libres. No, eso es una polimerización radicalaria. Y la mayoría de los polímeros por adición son copolímeros. No necesariamente. No, de hecho. Pueden ser perfectamente homopolímeros que se están adicionando. Así que la alternativa correcta es la B. Todos los que respondieron, felicitaciones porque estuvieron todos correctos. Esa fue la pregunta de desafío de la Universidad Mayor. Vamos con esta. El caucho es un polímero natural cuyo monómero es el 2-metilbutadieno, que es el mismo nombre para lo que habíamos mencionado anteriormente. Al polimerizar, los enlaces dobles se transforman en enlaces simples y el enlace entre carbonos 2 y 3 se transforma en enlace doble. Al respecto, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a un segmento del polímero? Aquí, más que conocimientos de polímeros o de química, simplemente hay que saber dibujar o mirar o entender patrones. ¿Ya? Yo creo que algunas personas sin saber nada o sin haber estudiado este tema podrían responder esta pregunta. Scarlett pregunta si para la condensación lo que se libera no necesariamente es agua. No, no necesariamente. No en todos los casos, pero en su mayoría sí. Y en los casos de la PSU, casi todos, nunca voy a poder asegurarle que son todos, pero casi siempre se va a recurrir a el agua como este producto que se libera. ¿Ya? ¿Alguna respuesta del ejercicio 1? Hay que dibujar, hay que hacerla con lápiz. Esta es la típica pregunta que hay que dibujar en la PSU. Esto es lo que tenemos en un comienzo, ¿cierto? Esta molécula que está acá. ¿Qué es lo primero que nos dicen? Que al polimerizar los enlaces dobles se transforman en enlaces simples. Entonces es conveniente que dibujemos o intentemos dibujar algo parecido a lo que ya está, pero con solo enlaces simples. ¿Ya? Ese es mi dibujo. Les pido disculpas siempre que me toca dibujar. Y luego dice que el enlace entre los carbonos 2 y 3 se transforma en enlace doble. Es decir, este que está aquí está el 2 y aquí está el 3. Es decir, este enlace de aquí es el que se vuelve doble. Entonces, ese va a ser el monómero con el que vamos a terminar después de la polimerización. Lo que nos corresponde ahora es ir pegando estos segmentos para obtener la misma figura. ¿Qué tengo acá? Tengo que voy a tener un enlace simple, un enlace doble y un enlace simple que es el último de allá. Cuando venga la siguiente molécula voy a tener el primer enlace simple, después voy a tener el enlace doble y el último enlace simple, y aquí voy a tener también este otro enlace, esta ramificación que hay acá, ¿cierto? Y así sucesivamente, un enlace simple, un enlace doble y otro enlace simple y esta ramificación. Entonces voy a tener que ponerme a buscar patrones para ver dónde pillo esta misma imagen y una vez que esté unida. Ahora estoy uniéndolos. ¿Qué tengo en la primera? En la primera tengo que me queda un enlace doble en estas ramificaciones, que fue precisamente lo que no deberíamos tener. ¿Ya?
En la segunda desaparecieron los enlaces dobles de las ramificaciones, pero tenemos en este caso que hay un enlace doble, un enlace simple, y el enlace doble viene inmediatamente, lo cual no se nos da nunca en nuestra figura que armamos. En la C, ¿qué tenemos? Tenemos el enlace doble, enlace simple, enlace doble, y tenemos que también están sin enlaces dobles en las ramificaciones. En la D tenemos enlaces dobles en las ramificaciones, por lo cual se descarta. Y en la E, ¿qué tenemos? Tenemos que hay 1, 2, 3, 4 enlaces simples antes de los enlaces dobles, por lo cual, como la mayoría de los que respondió ahí, la respuesta correcta es la C. ¿Ya? Es la única que conserva las características que debería tener este polímero si respetáramos las características que se nos dieron para el monómero. ¿Ya? Espero que lo hayan visto. Ejercicio 2. Las moléculas que pueden ser empleadas como monómeros para formar polímeros de adición son, y están estas opciones, todas hidrocarburos. ¿A alguien se le ocurre cómo podríamos responder esta pregunta? Esta pregunta puede resultar un poco difícil porque lo que está haciendo en el fondo es conectar dos temas distintos, o que nosotros por lo menos hemos estudiado de forma distinta. Uno de esos temas son los hidrocarburos, las definiciones de hidrocarburos o de química orgánica, el principio de química orgánica, y otra es lo que estamos hablando de polímeros o de polimerizaciones, en este caso de adición. Recuerden que una polimerización de adición es aquella donde no se elimina ningún subproducto. Entonces, ¿cómo se genera este espacio para que se unan o reaccionen dos monómeros? Precisamente porque se echa mano a un doble enlace. ¿Qué significa? Por ahí me preguntan si hay que dibujar. No, no hay que dibujar. Hay que recurrir a los conceptos. ¿Ya? La polimerización por adición lo que va a hacer es romper un doble enlace. ¿Qué significa esto? Que la molécula que nosotros vamos a usar es sí o sí va a ser un alqueno. No puede ser un alcano porque los alcanos no tienen dobles enlaces. Y tenemos que buscar entonces cuál de los siguientes podría tener dobles enlaces o cuál de los siguientes es un alqueno. Recuerden que un alcano que no tiene dobles enlaces, solo enlaces simples, tiene la forma CnH2n más 2. Es decir, que todos los carbonos están unidos a dos hidrógenos y además los carbonos de las orillas también están unidos a un hidrógeno adicional. Mientras que los alquenos son CnH2n. Y este sí tendría estos dobles enlaces que se podrían romper para poder generar esta polimerización por adición. Entonces ahora que lo que nos toca buscar es cuál de las siguientes opciones cumple con esta fórmula. Los de la A son 3, 6, son alcanos, es decir, NCN más H2N más 2, descartados. B también son alcanos, es decir, el doble más 2. C es alcano también, el doble de hidrógenos más 2. La D tenemos que es simplemente el doble de hidrógenos por cada carbono. Es decir, 2 carbonos, 4 hidrógenos, 3 carbonos, 6 hidrógenos. Así que la D es la única que nos presenta alquenos, nos presenta dobles enlaces que pueden ser rotos para generar esta polimerización por adición. Por lo cual la alternativa D, es la correcta. En este caso representa a alquenos y pueden experimentar adición. ¿Ya? Ahí está la D. Vamos con esto, es una pregunta de memoria casi. Con respecto a los mecanismos de polimerización catiónica y radicalaria, ¿cuál de las siguientes opciones caracteriza correctamente a cada una de ellas? La polimerización catiónica, dice la A, se genera por un electrófilo. La radicalaria deja de crecer al reaccionar con el electrófilo con el anión. La B, la cadena solo deja de crecer al reaccionar con el electrófilo con el anión, en la catiónica. Y la radicalaria dice que se produce por ruptura homolítica. Y así sucesivamente. No la voy a leer entera porque es mucho. Espero que mi voz no los canse, más de lo que ya los está cansando.
Scarlett, creo que me ha hecho más de una pregunta que no he podido responder hoy. Y ahora me acaba de hacer una. Scarlett me pregunta si los alquinos, al tener triple enlace, también se pueden generar por reacción de adición. Efectivamente sí. O sea, no recuerdo o no manejo ningún caso o ningún ejemplo para darle, pero al existir un enlace múltiple que se puede romper, perfectamente puede quedar aquí esa vacante o ese electrón vacante para generar la unión. No se me ocurre ninguna razón por la cual no podría ser así. Hasta ahora, en lo que yo he visto en PCU, solamente se recurre a enlaces dobles para tratar los ejercicios. Me gustaría alguna respuesta para esta pregunta. Y Scarlett hoy día está haciendo preguntas difíciles para el profesor. Lo primero, que habíamos hablado de la polimerización radicalaria. Que un radical es aquel que se lleva un solo electrón o que tiene un orbital con un solo electrón, cosa que no es muy normal. Entonces, para generar eso tendríamos que tener una ruptura homolítica. Todas las que nos hablan de ruptura homolítica en radicalaria están correctas, ¿ya? Que en este caso son la D y la E. Con respecto a lo del electrófilo y lo del electrófilo, recuerden que la polimerización catiónica, lo primero que necesitamos es un catión, un hidrógeno con carga positiva, y ese hidrógeno al tener carga positiva va a estar buscando cargas negativas, por lo cual lo que genera esta reacción es un electrófilo. Así que la opción de que la polimerización catiónica está generada por un electrófilo es correcta. Efectivamente se recurre a un catión que anda buscando, que le gustan las cargas negativas porque él es positivo, y la polimerización radicalaria es aquella que se produce por una ruptura homolítica, ¿ya? El resto de las opciones creo que tienen cosas cruzadas. Por ejemplo, la adjunta del tema del electrófilo a la radicalaria cuando eso es de la catónica. Aquí se habla de en una, dice, la cadena deja de crecer al producirse una neutralización. Eso no lo hemos hablado. Entonces la E creo que es la que corresponde, si no me equivoco, a la opción correcta, ¿ya? Por ahí comparto lo que dice, no entiendo su avatar, su nombre, que dice que está difícil, y comparto, ¿ya? Pero es una pregunta básicamente de memoria, ir manejando las definiciones que hemos dado. Esta pregunta también es de un modelo de EMRE. En la siguiente estructura se presenta un polipéptido. Ahí está. ¿Cuántas moléculas de agua se liberaron de la formación de este polipéptido? 1, 2, 3, 4 o 5. Polipéptido es cuando se une más de un aminoácido. ¿Cuál es la diferencia entre un polipéptido y una proteína? Vamos así. Un aminoácido es uno solo, es el monómero. Cuando se unen dos aminoácidos, generamos un dipéptido. Es decir, generamos un enlace peptídico y con dos aminoácidos eso es un dipéptido. Cuando se unen tres aminoácidos por medio de dos enlaces peptídicos, tenemos un tripéptido y así sucesivamente hasta tener un polipéptido. Cuando tenemos más o menos 200 o más, ahí recién hablamos de proteína. Entonces, si nos preguntan cuántas moléculas de agua se liberaron en la formación de este polipéptido, nosotros lo que sabemos es que el enlace peptídico es una condensación donde se libera agua. Entonces, lo que tenemos que hacer es contar cuántos enlaces peptídicos hay en esta molécula. El enlace peptídico es producto de la unión del ácido carboxílico de un aminoácido con el grupo amino. Y tenemos que buscar dónde quedaron estos restos de amino y que estén pegados al resto del ácido carboxílico. En este caso aquí tenemos el carbonilo que está aquí del ácido carboxílico que está unido al grupo amino del aminoácido siguiente y esto es un enlace peptídico. Esto cuando se generó liberó agua. De hecho, si no estuvieran unidos, este amino tendría un hidrógeno de más y este ácido carboxílico tendría un OH de más. ¿Dónde más encontramos esto? Aquí, ¿cierto? Carbonilo, producto o residuo de lo que quedó, ahí del ácido carboxílico y el grupo amino. Aquí tenemos un segundo enlace peptídico que liberó en su formación agua. ¿Ven alguno más? Yo no veo ninguno más. Si bien acá hay un grupo amino, este grupo amino todavía no se une a nada, por lo cual todavía no suelta ese hidrógeno que va a formar parte del agua, sigue tal cual está
y al otro lado tenemos el ácido carboxílico íntegro, que todavía no forma nada. Si bien aquí hay una unión de 3 aminoácidos, esos 3 aminoácidos están unidos por solo 2 enlaces peptídicos, ¿cierto? Los enlaces peptídicos son las uniones entre aminoácidos. Así que en este caso tenemos 2 enlaces peptídicos, es decir, tenemos 2 moléculas de agua que se liberaron al formar este polipéptido. ¿Ya? También una pregunta de un modelo de EMRE. El glutatión, ejercicio 5, presenta la siguiente estructura química. ¿Cuántos enlaces peptídicos y enlaces carbono-hidrógeno presenta esta molécula? Esta pregunta la vimos hace mucho tiempo en el módulo común. ¿De biología? No me lo recuerdo. No, lo vimos cuando vimos química orgánica. ¿Cuántos enlaces peptídicos y enlaces carbono-hidrógeno presenta la molécula? Partamos con los enlaces peptídicos. Recuerden que un enlace peptídico es un grupo amino que está inmediatamente unido al ácido carboxílico o lo que queda del ácido carboxílico de la molécula siguiente. Es decir, aquí tenemos este grupo amino y aquí tenemos lo que quedó del ácido carboxílico. Es decir, que aquí tenemos el enlace peptídico. Hay uno ahí. ¿Dónde más hay otro? Aquí hay un grupo amino y aquí está el carbonilo que quedó del ácido carboxílico, por lo cual esto es un enlace peptídico. Ahí tenemos el segundo. Sería, voy a borrar, ya tenemos 2, ¿cierto? Sería este de acá, con este de acá, ¿formarían un enlace peptídico? No, porque no están inmediatamente conectados. Acá hay un carbono, es decir que esto no es un enlace peptídico, ¿cierto? Tenemos entonces 2 enlaces peptídicos. Ahora lo que tenemos que hacer es ponernos a contar los hidrógenos. Siempre les recomiendo, cuando tengamos una pregunta de química orgánica, siempre que tengan este tipo de esquema, tomen en consideración que aquí hay hidrógenos que no están siendo representados, ¿ya? Cuenten los enlaces que tiene cada carbono y tienen que dar sí o sí 4 enlaces. Aun cuando hay enlaces múltiples, tienen que haber 4 enlaces. Por ejemplo, este carbono de aquí, el de más de la derecha, que estoy dibujando ahora, tiene sus 4 enlaces. Tiene un enlace hacia el oxígeno, un enlace hacia el otro carbono y tiene un oxígeno unido por doble enlaces, por lo cual eso ya está listo. Pero el que viene hacia la izquierda tiene 2 enlaces, lo que quiere decir que aquí hay 2 hidrógenos que no están siendo representados. Después viene un nitrógeno y después viene un carbono que ya tiene sus 4 enlaces. Después viene otro carbono que tiene solo 3 enlaces. ¿Qué significa eso? Que nos falta un hidrógeno. Voy a subir y tenemos un carbono que tiene solo 2 enlaces, por lo cual nos faltan 2 hidrógenos y así subamos recién 4. Tenemos un carbono que tiene ya sus 4 enlaces y aquí nos falta los 2 enlaces del carbono que viene y nos falta este carbono aquí que está unido a 3. Y el último carbono está listo con 4 enlaces. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hidrógenos que están dando vueltas que faltaban. Entonces son 10 hidrógenos o 10 enlaces carbono-hidrógeno, perdón. Y entonces la respuesta correcta es la E. Ya, era contar y siempre, no solamente en este tipo de preguntas, en todo tipo de preguntas mantengan por favor la precaución de verlos o contabilizar, aunque sea mentalmente, los hidrógenos que no están siendo representados porque nos puede llevar a confusiones. ¿Ya? Esta es la última, si no me equivoco. El nylon 66 es un polímero formado por la condensación entre los grupos amino de la 1,6 hexanodiamina y los grupos ácido carboxílico del ácido adípico. Aquí están ambas moléculas. Como resultado de la condensación, además del polímero, se forman moléculas de... Y una pregunta bastante simple, también de un modelo de EMRE. ¿Qué se va a generar si tengo un grupo amino que se debe unir a un grupo carboxílico? Un ácido carboxílico, un grupo carboxilo, perdón. Es el mismo enlace que nosotros hemos visto, por ejemplo, en el enlace peptídico. Para que ocurra esta unión, se va a liberar un hidrógeno de acá y un OH de este sector. Aquí se va a sacar un hidrógeno. Entonces,
lo que se va a terminar formando es agua, como en casi todas las reacciones de condensación, no en todas necesariamente, pero en casi todas. Entonces nosotros podemos intuir ya que es el agua el que va a ser, pero además al saber que es un ácido carboxílico que va a perder el grupo OH y es un grupo amino que va a perder ese H, vamos a estar seguros de que es el agua. En este caso la alternativa E. Ya muchachos, esta fue la clase de polímeros. Les envío un saludo muy afectuoso, ya queda poquito tiempo, ánimo, tranquilidad, y a esta altura la tranquilidad empieza a ser un factor muy importante. Nos quedan pocas clases, por favor estén atentos a las clases recuperativas porque ya se nos viene la PSU encima y tenemos clases pendientes, ¿ya? Las vamos a subir no en vivo, van a ser clases que van a estar grabadas, pero vamos a tener un espacio para preguntas. Les mando un abrazo, que estén muy pero muy bien, saludos, ánimo, que queda poco. Eso es bueno y malo a la vez. En un mes y medio más no van a tener el peso de la PSU. Que estén muy bien. Chau, chau. Todos tienen una idea. Todos tienen un sueño que los desvela. Todos tienen un proyecto dando vuelta en la cabeza. Pero muy pocos son los que se atreven a emprender y hacer que las cosas pasen. Pon esa idea en acción, concreta ese sueño dormido, saca ese proyecto a la luz. El mundo necesita espíritus emprendedores. Despierta tu espíritu emprendedor. Admisión 2019. Universidad Mayor para espíritus emprendedores.